Bueno, muchas gracias, muy buenas exposiciones, excelentes, realmente muy ilustrativas, tanto en el clínico, en el adulto, como en el pediatra. Vamos a dividir las preguntas, en primer lugar, al público presente. Vamos a pasar un micrófono para que la puedan realizar. Después vamos a escuchar las preguntas que tenga la gente que esté conectada virtualmente, que nos gustaría que nos dijeran de dónde son. Y tercero, las que vos tenés anotadas aquí por chat. Yo quiero inaugurar las preguntas, las voy a hacer la primera yo, la única que voy a hacer. Les quiero preguntar al doctor Domingo Palmero. En la práctica, muchas veces y en clínica médica, tenemos pacientes, yo hago neumonología, pero muchos clínicos hay aquí, que se tratan de enfermedades inmunológicas y reumatológicas, los cuales pueden favorecer a una tuberculosis por disminución de su inmunidad. ¿Cómo es la quimioprofilaxis en aquellos enfermos que reciben tratamientos biológicos para estas enfermedades? ¿Y cuánto tiempo si se toma medicación, cuánto tiempo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo puede hacer de profilaxis antes de empezar a darle el biológico, que es la otra parte, ¿no? No todos los biológicos inmunodeprimen con respecto a tuberculosis, son los anti-TNF. Y los anti-TNF más modernos cada vez bloquean menos el sistema TH1, ¿no es cierto? De todas maneras hay que hacerles una PPD previa. Si la PPD es positiva hay que indicar quimioprofilaxis, por ejemplo 6 meses de isoniazida, y al mes de iniciada la quimioprofilaxis se le puede dar el biológico. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. ¿Qué evidencia lo avala? Ninguna. Pero todos recomendamos lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo subconsciente que hace que todos digamos lo mismo? Que se considera que menos de un mes de tratamiento con una droga antituberculosa o con un esquema anti-TB no tiene efecto. Y recién se considera el efecto a partir del mes. Por eso probablemente nos viene lo del mes. Y curiosamente todo el mundo, todo decimos lo mismo, sin habernos puesto de acuerdo, ¿no? Y los que son PPD negativos y hay alguna chance de tuberculosis, familiares, contactos, cuestión laboral, conviene hacer una profilaxis también. Es prácticamente igual, no solamente tuberculosis, una criptococosis, una histoplasmosis diseminada, es decir, hacen enfermedades infecciosas en el mejor estilo HIV-Sida, ¿no? Así que con eso hay que estar atentos. Y lo mismo con los trasplantados. Los trasplantólogos están bastante atentos al tema de la búsqueda de infección latente. Para eso se utilizan más en todo el mundo, ¿no? Los métodos de interferón gamma. Acá a nivel privado hay algunos laboratorios que hacen el cuantiferón y ciencias exactas, la doctora Verónica García lo hace a nivel público, que si tiene mucho apuro le sale muy caro, porque es una placa que tiene una serie de tazas o pocillos en los cuales se hace la reacción, ¿no es cierto? Y tiene que inutilizar una placa de 100 determinaciones para un paciente, una cosa así, o de 20, creo, no sé, un número relativamente importante. Entonces, si no hay tanto apuro, le sale muchísimo más barato. Y si hay mucho apuro, le sale más caro, ¿no? Y lo hacen en ciencias exactas, a nivel público, ¿no? Pero claro, no es algo que se utilice muy generalmente. Pero lo piden, ¿eh? En los centros privados de trasplante muchos usan el cuantiferón. Son 6 meses, igual que ahora el biológico, después lo recibimos un año o más, ¿no? Pero bueno, matamos los poquitos vacilos que queden en esos 6 meses y rezamos que el paciente no haga una tuberculosis. Que a más de uno nos ha pasado que a pesar de que uno cumple con esto, la tuberculosis viene después, igual. Bueno, pasamos al público presente, que alguno quiere hacer una pregunta. Sí, a ver los dos. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Y yo quería preguntar acerca del estado del arte, como dicen, o estado actual, de lo que es la BCG. Habida cuenta que ahora está la otra posibilidad de la otra vacuna contra la tuberculosis, que se basa ya no en el Mycobacterium bovis, sino que se basa en el Mycobacterium tuberculosis. Quería saber eso. Y la segunda pregunta es con respecto al uso de las fluoroquinolonas. La verdad que yo tengo bastante experiencia con el uso de las fluoroquinolonas
y me preocupa, por ejemplo, el uso de fluoroquinolonas durante el embarazo y en pacientes que están recibiendo en forma concomitante por una meningoencefalitis o una TBC pleural, que están recibiendo o que van a recibir corticoides, porque ahí donde digamos, se refuerzan, por así decirlo, los efectos adversos, particularmente de la moxifloxacina, aparte biológicos. Le contesto, doctor Parinetti, le contesto lo de las quinolonas y le dejamos a Sandra la BCG, ¿no es cierto? El problema de las fluoroquinolonas, que se empezó a usar en pediatría, no tiene nada que ver con la tuberculosis, sino con la fibrosis quística y las pseudomonas, que eran sensibles a cipro. Usted sabe que para pseudomonas se usa cipro, ¿no? Y ciprofloxacina. Hay estudios grandes en niños que demuestran que no hay diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento con y sin quinolonas. De hace años, está publicado. Con lo cual se utiliza. Sí. No. Y bueno, justamente, con uso prolongado. Aparte de todas las medidas antituberculosas son categoría C. Se indican cuando el beneficio supera al riesgo. Si usted tiene un niño para darle un esquema sin quinolonas, debería dárselo sin quinolonas. Pero en realidad la recomendación actual es que todos los esquemas, por ejemplo, de resistencia, incluyan quinolonas, ¿no? Así que ese tema ha quedado un poco de lado por la realidad bacteriológica, digamos, de la cuestión, ¿no? Y la eficacia del tratamiento. ¿Y la BCG? Sí, bueno, para completar el tema de las quinolonas, del tiempo que venimos usando quinolonas en pediatría, siempre igual cuando hacemos un tratamiento, si es sensible a levofloxacina, iniciamos con levofloxacina y dejamos la moxi en aquellos casos que es resistente a levo, ¿sí? No la usamos de inicio. Y en los casos que se registraron no hubo eventos adversos, ¿sí? Eso se controla permanentemente y no hubo ni siquiera que suspenderlo. ¿Y el embarazo? Con respecto al embarazo, en las adolescentes no pasa absolutamente nada, no sé en las pacientes adultas si tuvieron algún caso de lesiones por levo, pero no hay ninguna contraindicación, ¿sí? Aparte, justamente en el embarazo, si tenemos indicación de usar una quinolona por el riesgo de una enfermedad tuberculosa, es mayor el beneficio que el riesgo, ¿sí? Fundamental eso, sabemos que el embarazo, más en el último trimestre, es complicado en las pacientes, así que hay que actuar de inmediato. Con respecto a la BCG, todavía en el país se sigue usando la vieja BCG, no tenemos, hay muchos estudios, yo durante muchos años di la clase de BCG a los alumnos y año a año repetía lo mismo. Hay estudios en fase 3 que se están haciendo con el número X no sé cuánto, y nunca salieron a la luz. Hace 2 o 3 años había una promesa con una vacuna española que ya estaba, que no estaba, pero no, ¿eh? Claro, pero todavía no hay producción de esa vacuna, quedó todo opacado, pensemos que es por el COVID, pero seguimos usando la vieja BCG y en los niños en el momento que nacen y nada más, ¿sí? En ninguna otra oportunidad. Sí, vio que ha aumentado mucho la tuberculosis. ¿A usted le parece que deberíamos volver al esquema de BCG a los 6 años o no? Ese fue un tema discutido hace muchísimos años. En el 2007 en reunión se había decidido quitar BCG en el ingreso escolar. Uno siempre evalúa riesgo-beneficio y sabemos que la vacuna BCG después interfiere con la PPD o los datos de la PPD son interferibles por la vacuna BCG. Sabemos que la vacuna BCG, el efecto protector que confiere es en los primeros años de la vida, que se va perdiendo, después de los 3, 4 años no confiere efecto y que principalmente protege de las formas diseminadas, ¿sí? Meningias y miliares, pero siempre hablamos de un 50 a un 64%. Entonces, evaluando el riesgo-beneficio, nunca, por el momento, no se piensa en colocar BCG otra vez. Buenas noches, mi nombre es Núñez Salva y hago tuberculosis en el área programática del Hospital Piñeiro, en un CESAC que está en el barrio, en la Villa 1 de C14. Mi pregunta es la siguiente,
¿qué posibilidades hay de ingresar a la Argentina y al programa a nivel nacional CABA, la rifampicina? Porque tenemos muchos adolescentes en situación de calle que, si bien se sienten muy adheridos a venir a nuestro CESAC a hacerse los testeos rápidos de VIH, podríamos ofrecer un tratamiento acortado y de esta manera paliar un poquito más la tuberculosis y el tema de los catastros, que para nosotros es nuestro gran problema, ¿no? Sí, es un tema muy, muy importante. Por el momento no hay en mente comprar rifapentina. No sé en los últimos meses si se ha pensado, pero no. Ha entrado recién otra vez bedaquilina con clofazimina, que estuvo faltando durante mucho tiempo. Han llegado Expert Ultra, pero por ahora no hay. Y convengamos que en las últimas guías aparecieron fuertemente apoyados estos tratamientos con rifapentina. Es algo muy promisorio y que sería muy útil en los chicos, adolescentes o en cualquier paciente en situación de calle, en los cuales es muy complicado trabajar. Nosotros trabajamos mucho en el instituto con el hogar de Más Antonio, que ellos van a buscar a los chicos en situación de, a los chicos, adolescentes, a los adultos en situación de calle, buscan a la gente por las calles de las villas, se meten en los contenedores para ver si duermen ahí, porque tuvimos varios casos complicados, en donde van ellos y reparten medicación, hacen DOT a pulmón, y a veces cuando están, porque por ahí como que los encuentran siempre en el mismo rincón y después desaparecen. Pero sería bárbaro que se pueda implementar en el programa. Todos sabemos que es cuestión de costos. Y últimamente con el tema del VIH y con el tema del COVID, que se ha invertido un montón, yo creo que si se invierte en VIH y en TB, como se invirtió en COVID en un año, podemos llegar a salir adelante y dejar de pensar ahora tuberculosis cero o cero muertes en el 35. ¿Sí? Yo siempre cuento que cuando era alumna decían en el 2010 no iba a haber tuberculosis, o cero tuberculosis en el 2000. Cuando entré por primera vez al Bacareza como alumna de la carrera, como alumna del pregrado, era sin tuberculosis en el 2000. Yo en el 2000 ya estaba trabajando en el Bacareza con mucha tuberculosis pediátrica. Así que bueno, ahora es cero muertes en el 35. Yo creo que si se invierte, como el lema que dieron este año, si se invierte en tuberculosis, se puede conseguir, pero bueno, son políticas públicas. Vamos a hablar con la doctora Natielo, Marcela Natielo, coordinadora de tuberculosis del Ministerio de Salud, para que nos compre rifapentina, sería genial. Y yo convencer al doctor Palmero que me deje hacer un protocolo de 4 drogas, tratamiento corto para la tuberculosis. ¿Qué más? Doctor, soy el doctor Torres. Usted es de la época de la camada vieja, donde usted nombró que se sigue usando el mismo tratamiento de la tuberculosis, o se sigue usando las mismas drogas. Ahora estamos en otra era, ¿no? En la era más tecnológica, donde los profesionales ahora tienen más acceso y que no teníamos nosotros. ¿Sí? Mi pregunta es, en un paciente autoinmune, el paciente asmático, ¿sí? Llámese cualquier patología, que está con tratamiento biológico y que tiene una tuberculosis, ¿ustedes han tenido un caso? ¿Lo han resuelto? Sí, sí, no es una consulta tan rara, ¿eh? Porque justamente los biológicos predisponen a la tuberculosis, ¿no? Sí, tienen que suspender el biológico 1 o 2 meses y hasta tanto el tratamiento vaya haciendo efecto, y luego lo reinician. Esa es la idea. Depende de la gravedad del paciente, ¿no es cierto?
porque hay casos que, porque generalmente lo que ocurre, por ejemplo, en las artritis reumatoideas, suspenden el anti-TNF y el paciente se vuelve sintomático rápidamente. Si aguanta un mes sin tratamiento, si aguanta 2 meses sin tratamiento biológico, mejor. Si aguanta un mes por lo menos de 4 grados, bueno, ya la tuberculosis está controlada. Ten en cuenta que la vieja contraindicación del corticoide, ¿qué dice el prospecto? Tuberculosis activa, no tratada. Esa es la contraindicación, ¿no? Y con los biológicos se ve lo mismo. Buenas noches. Absolutamente. Cuando los fisiólogos dominábamos el mundo, sí, dominábamos el mundo, lo consiguieron, porque yo todavía era chiquitito, que la rifampicina fuera sacada del mercado. Una eficaz droga de antibióticos, una eficaz droga antiestafilocóxica, que lo sigue siendo. Un intento con las quinolonas, bueno, fue fulminado lo que intentaron eso. Está bien demostrado que pacientes que han hecho inclusive una semana de quinolona tienen más riesgo de tener resistente a una fluoroquinolona. Ahora, es un problema muy relativo, porque no es lo mismo la rifampicina, que es una droga que se usa para todos, que la quinolona, que se usa nada más que para algunos. Un paciente tiene una tuberculosis sensible a todo y resistente a quinolonas, ¿no? En este año y en el año pasado recibimos consultas de patrones de resistencia al cuadro. Piracinamida y quinolonas, más común, ¿no es cierto? Confirmados en el hemograma. Bueno, pues supone que es resistente a quinolonas. Usted le diagnostica tuberculosis. Le realiza rifa, pide conductor, hizo rifa. ¿Qué problema hay que sea resistente a quinolona? Si tiene una reacción adversa, si después se transforma en resistente, pero lo habitual es que no interfiera con el tratamiento. No tiene tanto asidero querer prohibir las quinolonas, además es querer tapar el sol con la mano, ¿no? A la industria farmacéutica, y a la eficacia del fármaco, ¿no? En neumonías y demás. No es lo mismo que la rifampicina. Pero sí, es una cosa que ocurre. Buenas noches, felicitaciones al exponente. Sí. Hay un esquema, o existe algún esquema de profilaxia para el personal médico de choque, por así decirlo, con pacientes. ¿Y cada cuánto se repetiría o seguimos confiando en nuestra vacuna BCG de niños? No, ya explicó la doctora que la BCG, el efecto protector después de los 5 años se va evaporando. Revacunar, uno de los primeros estudios que demostró que revacunar a los 6 años no servía fue hecho en Brasil. Y después ha habido otros en varios lugares del mundo que usan BCG, ¿no es cierto? El problema de la BCG es que tiene inmunidad cruzada con las microbacterias ambientales. Por eso hay que aplicarla antes del primer mes de vida. En realidad, cuanto más se ponga desde el momento del nacimiento, mejor. Porque si el chico se infecta con un Mycobacterium avium o con un Kansasi, que por eso saben lo que hace falta, abrir la canilla. Sí, así. Porque el cloro no mata, el clorado del agua. Entonces todos los días nosotros nos bañamos en MAC. Con el MAC sale de la ducha. Y bueno, no nos pasa nada. Pero si ese chico se infecta, tengan en cuenta que el estado inmunológico de recién nacido es pobre, ¿no? La BCG tiene menos eficacia. Hay una reacción cruzada entre infección por micobacterias y BCG. Y probablemente esa es la causa por la cual no tenga efecto la revacunación. Esos trabajos se publicaron en el año 82 por un famoso inmunólogo, en realidad, que es Lalvani, es inglés, ¿no es cierto? De la respuesta cruzada entre y BCG. Y ese es el problema. Y hay otros que lo han apoyado y nadie demostró que no era cierto. Entonces, bueno, quedó así ese concepto, ¿no? Hace muchos años. No es el meningococo, digamos, que hay que tomarse los 900 de rifampicina. Tiene que haber un contacto prolongado y tiene que haber infección. El personal de salud, teóricamente, todos los años tendrían que hacer un control de salud. Y a los que son PPD positivos, menores de 35, habría que ofrecerle quimioprofilaxis. Creo que a cuántos de ustedes en una institución que trabajen los controlan todos los años. No es lo habitual, ¿no es cierto? Bueno, en fin, y bueno,
No hay así la cuestión de que se expuso al enfermo a hacer una profilaxis. A lo sumo, dejar pasar un par de meses y hacer una PPD, hacer una placa, en fin, pero no más que eso. Y con respecto a cuántas quimioprofilaxis se puede hacer, no es una sola, ¿eh? Se pueden hacer varias, no hay problema. Lo que pasa es que la quimioprofilaxis protege de la infección latente, ¿no? De las infecciones futuras. Disminuye un 80% a 5 años la posibilidad de enfermar de tuberculosis en una persona preinfectada, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero si se ven infectar y terminó la profilaxis, nada. A la semana siguiente, que terminó los 6 meses, se infectó y se enfermó, y no le hace ningún efecto a la profilaxis. Pero se puede repetir más de una vez si hay un alto grado de exposición, por ejemplo, lo que comentaba Sandra, que termina la tuberculosis en un familiar y aparece otro familiar y otro familiar, ¿no? Se puede repetir. Son esos pacientes con TB avanzada que les damos un color marrón. La enfermedad de Addison, se sabe que el tema de la propia melanocortina, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema hormonal que hace que la insuficiencia hormonal se segregue una gran cantidad de hormonas que aumentan la pigmentación. Bueno, y sí, lo seguimos viendo, ¿sí? En las formas avanzadas de tuberculosis. Son esos pacientes que se van poniendo marroncitos. Es por un Addison, ¿sí? Addison por compromiso de la corteza suprarrenal, y por micosis también hay Addison. Sí, sigue existiendo en el contexto de las tuberculosis avanzadas que desgraciadamente vemos. Bárbaro, pasamos ahora a aquellos que estén conectados, que quieren hacer alguna pregunta. Los escuchamos. Sí. Alguno que quiera levantar la mano y habilitar el micrófono y hacer una pregunta. Bueno. Bueno, ¿querés hacer una? Bueno, ¿a qué estudio de contacto en paciente embarazada? ¿Radiografía sí o no? Yo quería hablar algo del embarazo que no dije en la charla. Estudio de contacto sí, hay que hacerle la embarazada, porque dicen, como está embarazada, no le hacemos el estudio, no le hacemos una placa y no le damos nada porque está embarazada. No, porque en el último trimestre es el periodo que más baja sus defensas y va a ser una tuberculosis diseminada y van a ser un niño con una tuberculosis congénita. Estudios en la embarazada, sí. Por ahí evitamos primer trimestre, pero después con una protección abdominal le hacemos una placa, no hay ningún inconveniente. Con la protección y siempre anotando en el pedido de radiología, anotando que la paciente está embarazada de tantas semanas. ¿Sí? Por ahí si es una paciente que sabemos que vuelve, si tiene 15 días, un mes de embarazo, esperamos un poquito más, pero se le hacen controles y se le da quimioprofilaxis. Y otra cosa que me olvidé en la charla con respecto a las embarazadas, en realidad no a las embarazadas, cualquier mujer joven que inicie en tratamiento para tuberculosis, que empiezan con las 4 drogas, tengan en cuenta que la rifampicina disminuye el efecto de los anticonceptivos que las chicas utilizan. Es muy frecuente que empiecen el tratamiento y al mes queden embarazadas. Entonces, si quedan embarazadas no es indicación de suspender tratamiento, pero cuando empiecen tratamiento a una mujer en edad fértil, por favor, pregúntenle qué anticonceptivos toma o cómo se cuida, e envíenla directamente a un ginecólogo para que les modifique el método anticonceptivo. Fundamental eso. Y sí hacerles quimioprofilaxis y controles a las embarazadas. Bueno, ahora vamos... sí. A ver, Alicia Puscama Martínez, si puede hacer la pregunta si quiere.
ponga su micrófono habilitado. Sí. A ver si puede hacer la pregunta. Aquí la escuchamos. Alicia Pucama Martínez. ¿Está presente? Sí, tratamiento de la cistitis. Perfecto. Bueno. Tratamiento. Muy bien, vamos a hacer las preguntas que hicieron por chat algunos de los disertantes para los dos. En primer lugar, en Argentina, en el primer nivel de atención, bueno, creo que se consultó recién, si tenemos métodos diagnósticos moleculares rápidos disponibles y qué piensan de ellos ustedes si es necesario en el primer nivel de atención. Sí, lo explicamos absolutamente. El primer método, el XPERT, está diseñado para ser utilizado en el lugar de atención. El tema es que tiene que haber suficientes aparatos, ¿no? Por lo menos en los lugares que atienden más tuberculosis, ¿no? Se puede hacer una especie de tamizaje. ¿Cuántos pacientes atendés? Y te pongo un XPERT, ¿no es cierto? Para no subutilizar el recurso. Sí, desde ya, esa es la indicación. A ver si No, los cartuchos cuestan a precio ONS $10. Si lo compra el Programa Nacional de Tuberculosis, valen $10. Sí. En fin, al lado de una vaciloscopía, es caro. Pero lo lamentable es que lo usamos cuando sospechamos resistencia, el XPERT. En realidad hay que usarlo en todos. En todos. Pero hay que tener disponibilidad de cartuchos sostenida. No es que digo que entró una compra de 10.000 cartuchos, le hacemos a todos y se acabaron. Y ahora tenemos que esperar un año hasta que se termine el trámite, o 6 meses, y ya nos acostumbramos a lo que es peor. Nosotros, me acuerdo de la fecha, fue el 17 de abril, si mal no recuerdo, el 17, o el 12 de abril, el 17, en abril del 17. Un paciente con múltiples tratamientos, una tuberculosis recontra avanzada, y le ponemos alguna droga más por si es resistente, abandonó un montón de veces. El primer semestre que mandamos del pabellón Koch, nos vino sensible a rifampicina. 4 drogas, ¿no? Si no, ¿qué hacíamos? Se le agregaba un inyectable, se le ponían 2 drogas más, por las dudas. Sobre todo en resistencia, es fundamental, ¿no es cierto? Con el tema del diagnóstico está muy lindo, pero está el problema del costo, ¿no? Y de la implementación. En el momento que todo se puede hacer, está bárbaro. Pero bueno, con la vaciloscopia uno se arregla bastante bien. Pero para la resistencia no hay vuelta que darle. Si no hay que estar esperando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta tener un resultado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Le poníamos de todo, le poníamos las 4 drogas, le agregábamos 3 drogas más, y esperábamos, las reacciones adversas. En cambio así uno, ¡tac! El primer día ya tiene la respuesta. Bueno, la segunda pregunta que aparece en el chat es, teniendo en cuenta las reacciones adversas medicamentosas de los 2 fármacos ahora incorporados, la rifapentina y la moxifloxacina. En el caso de la rifapentina, la hematuria, la hiperuricemia, la infección urinaria, la anemia o la neutropenia son manejables como efectos colaterales. Pero en el caso de la moxifloxacina, son arritmias ventriculares o isquemia aguda de miocardio o prolongación del intervalo QT. ¿Sí o sí, doctor, se avanza con estas drogas o no? ¿O se cambia el esquema terapéutico? La OMS hizo en las guías del 2020 una tablita que es un metaanálisis, ¿no? De distintos estudios de reacciones adversas. La droga que más reacciones adversas tiene es el linezolid. La moxifloxacina viene bastante abajo. No, para nada. Inclusive la quinina, que había un temor de las arritmias. Entonces seguimos haciendo el electro inicial, el electro semanal, las primeras 2 semanas que se da todos los días, después el electro mensual. Y la verdad que no se observa muchos casos de prolongación del QT, que haya que suspenderla. Hubo mucho miedo, y con el moxi, para nada. Se viene usando hace mucho moxifloxacina, y realmente tal vez es más problema de la tendinitis, mucho más problema de la tendinitis que una arritmia, ¿no? Sí, ¿puedo agregar una cosita? Con respecto a la elección de Levo o Moxi, en función
de lo que ocurre actualmente con la resistencia antimicrobiana, considerada actualmente como la pandemia del siglo XXI, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud, la levofloxacina es mucho menos seleccionadora de resistencia que la moxifloxacina. Y desde el punto de vista de la actividad es similar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué siempre se elige la moxi y no se elige la levo? No, al contrario. La droga que se indica habitualmente es levo, pero no es por un motivo muy científico, ¿eh? Es 10 veces más barata que la moxi. Y la eficacia es similar. Nadie se puso a analizar todo lo que usted dijo. Vieron el precio y dijeron levo para todo el mundo. Además, realmente, es la misma eficacia, ¿eh? No, pero es evidente que No es mejor una que otra. no, la levo no selecciona prácticamente a nivel intestinal bacterias resistentes, porque se elimina por orina. No, Entonces, sí. entonces si no se elimina por intestino, bueno, no selecciona. Donde más selección de microorganismos resistentes existe actualmente es a nivel intestinal. Entonces, al eliminarse por orina, la levo no selecciona. Por eso que es preferible realmente utilizarla, aparte del precio. En tuberculosis la resistencia, eso es en gérmenes comunes, digamos, ¿no? En tuberculosis hay resistencia al levo y sensibilidad a moxi. Y la moxi se testea a 2 concentraciones. La normal, que son los 400 miligramos diarios para el paciente, y a alta concentración, que son 800 miligramos la dosis, ¿no? Y hay cepas que son sensibles a moxi en alta dosis y resistentes a moxi en la dosis normal. Que es lo mismo que pasa con la isoniazida con determinadas mutaciones, que 600 miligramos funcionan y 300 no. Por lo general se usa siempre luego. Sí. Nosotros, en la tableta de efectos adversos LOMS, que veo como que tiene más reacciones adversas la levo que la moxi. Nosotros para hepatitis tóxica usamos levo como droga de combate, porque prácticamente nunca hemos visto una hepatitis tóxica por levo y se hemos visto por moxi. Los efectos adversos influyen mucho la genética de la población. Lo que nosotros hablamos de los pacientes de Lamba, por ahí en Jujuy no es lo mismo, simplemente sin saber el país, ¿no? Así que las conclusiones son un poco apresuradas si uno las quiere generalizar. No, que desde el punto de vista de la biología molecular, la conformación de la levofloxacina tiene mucho menos posibilidad de desarrollar los efectos adversos. Por eso que dentro de las fluorquinolonas, que cada laboratorio empezó a tener la suya, bueno, es una de las que prácticamente tiene, no digo nulos, porque sí los tiene, pero tiene menos efectos adversos. Me extraña que figure así, porque realmente todos los estudios de la levofloxacina demuestran que tiene muy pocos efectos adversos, muy pocos, a diferencia de otras fluorquinolonas. Ya para ir terminando, tenemos una pregunta para la doctora. Dice, si se realizó la PPD y por algún motivo no fue en tiempo y forma a medirla, ¿en cuánto tiempo puede volver a realizarse la misma? Sí, cuando nosotros pedimos que se coloquen PPD, les aclaramos a los pacientes que debe evaluarse las 48 a 72 horas. Si el paciente no concurre, o no la lee, o se olvidó, lo que fuera, esperamos más de 45 días. Lo indicado es 45 a 60 días para repetir PPD. Y en general ponemos como regla generalizada 2 meses, ¿sí? A los 60 días se la repetimos, no antes, ¿sí? Y tampoco, bueno, aclararle al paciente que por favor recuerde acercarse para ver la PPD y leer la PPD, ¿sí? Porque si no tampoco sirve poner PPD y generar efecto booster. Pero con 60 días está perfecto. Y la última pregunta, si ya después pasamos al catering. Si un paciente tiene, doctor, TBC y registra una BDRL positiva, ¿se hace el tratamiento con penicilina como siempre? ¿Se hacen los tratamientos juntos o no? Sí, no hay ningún problema en hacer juntos. Bueno, vamos en honor al tiempo y esta muy
buena reunión que hemos tenido sobre tuberculosis. Vamos a agradecer a todos los que están conectados, los que estuvieron conectados, los que están ahora y todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por venir y bienvenidos a la Facultad de Medicina. Y bueno, ha sido una reunión realmente muy enriquecedora para todos. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y de parte nuestra, del Laboratorio Osmar, agradecemos a la universidad, al doctor Martínez por la gentileza, a todos ustedes los presentes, a todos los que están por Zoom desde todo el país. Y bueno, ahora los invitamos a un servicio de lunch y ojalá volvamos a vernos muy pronto. Muchas gracias.